Hay una pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una interrogante que se teje en la fibra más oscura de nuestra existencia, un eco de la injusticia que percibimos en cada pérdida, cada dolor y cada crisis que golpea nuestros corazones. Nos encontramos en un lugar donde la lógica humana choca brutalmente con la experiencia de la fe. ¿Cómo puede un ser todopoderoso, amoroso y perfecto, permitir que el dolor, la enfermedad y la tragedia se manifiesten en nuestro mundo? Esta es la paradoja del sufrimiento, el dilema del mal, que nos obliga a detenernos y a buscar respuestas que a menudo escapan a nuestra comprensión. No buscamos una fórmula simple o una justificación inmediata, buscamos profundidad. La respuesta no reside en una explicación matemática, sino en el abismo de la experiencia humana. El sufrimiento no es solo una ausencia de bondad, sino una dimensión compleja de la existencia que a veces nos obliga a crecer, a sentir la fragilidad de nuestra condición y a redescubrir la verdadera naturaleza de la compasión. Esta introducción no se trata de encontrar una respuesta fácil, sino de abrir el camino a una reflexión profunda. Se trata de examinar la fe no como una negación del dolor, sino como una forma de sostenerlo. Es una invitación a navegar las aguas turbulentas de la crisis, donde la esperanza parece perdida, y encontrar un ancla en la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, existe un significado, un propósito, y una promesa de que la luz, aunque oculta, siempre persiste. Es una interrogante que atraviesa los siglos, un grito silencioso en medio de la tormenta. Cuando nos encontramos en el valle de la angustia, la lógica humana se desvanece, y nos quedamos solo con la desesperación. Pero la fe nos invita a mirar más allá de la agonía inmediata y buscar la perspectiva eterna. La Biblia no nos ofrece respuestas fáciles, sino una profundidad inmensa. Nos enseña que el sufrimiento no es un castigo arbitrario, sino a menudo una parte compleja y misteriosa del gran diseño divino. No es una simple consecuencia, sino un escenario donde se forja la resistencia, la compasión y una fe que se prueba y se fortalece. En las Escrituras, encontramos narrativas de personajes que sufrieron intensamente, desde Job hasta Jesús mismo, y de ellos se extrae una verdad esencial: Dios no es un Dios distante, indiferente o cruel. Él es un Dios que se sumerge en nuestra experiencia, que comprende la profundidad de nuestro dolor, aunque no podamos entender la razón en ese momento. La pregunta no es tanto ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puede significar esto para mí en la gran historia de Dios? Permitir el sufrimiento no significa que Dios lo cause directamente, sino que permite que la fe se expanda en el crisol de la prueba. El propósito a menudo reside en la santificación, en el crecimiento del carácter y en la revelación de una fortaleza que no conocíamos. En medio de la oscuridad, esta perspectiva nos ofrece un ancla. Nos recuerda que incluso en el silencio más profundo del dolor, existe un plan, una soberanía y una esperanza inquebrantable. La esperanza no es la ausencia de sufrimiento, sino la certeza de que Dios está presente en medio de él, transformando la pena en un camino hacia una comprensión más profunda de su amor infinito. Enseña que el dolor es una realidad brutal, una herida que duele y desmoraliza. Pero la fe nos invita a mirar más allá de la superficie del dolor y buscar el significado oculto en la agonía. La teología cristiana nos ofrece una perspectiva que transforma la pena de una simple tragedia a un proceso sagrado. Nos enseña que el sufrimiento no es un castigo arbitrario, sino a menudo una prueba, un crisol donde se forja una fe más resistente y un amor más profundo. Entender el sufrimiento como una prueba de amor implica reconocer que la divinidad no es una entidad distante e indiferente, sino un ser que se involucra íntimamente en la experiencia humana. El amor de Dios no es solo una promesa de felicidad, sino una fuerza que atraviesa y moldea nuestras circunstancias. El sufrimiento, en esta luz, se convierte en el fuego que pule nuestro carácter, nos obliga a depender de una fuerza superior y nos enseña la paciencia y la compasión. Es en la oscuridad donde se revela la verdadera profundidad de la gracia, no en la comodidad. Permitir el sufrimiento no significa que sea bueno, pero sí significa que es parte de un plan mayor,
un proceso de refinamiento que nos acerca a una comprensión más profunda de la verdad. En medio de la pérdida, encontramos la capacidad de amar con mayor intensidad, de empatizar con el dolor ajeno y de encontrar una esperanza inquebrantable en la certeza de que esta prueba, aunque insoportable en el momento, tiene un propósito divino. La esperanza no es la ausencia de dolor, sino la convicción de que el amor es más grande que el dolor, y que incluso en lo más oscuro, existe una mano que guía y un propósito que se está revelando. No se trata de encontrar una respuesta inmediata, sino de aprender a habitar la espera, a encontrar un refugio en el silencio del dolor. El camino hacia la esperanza no es la negación del sufrimiento, sino la reorientación de nuestra mirada. Es aceptar la realidad de la herida, pero insistir en buscar la luz que se esconde en la sombra. La esperanza, en tiempos de crisis, se revela no como una promesa de que el dolor cesará, sino como una certeza profunda de que no estamos solos en él. Es la convicción de que incluso en los valles más oscuros, existe una mano invisible que sostiene. Dios no siempre nos da el consuelo de entender el porqué, pero nos ofrece la fortaleza para soportar el cómo. Nos enseña que el sufrimiento, aunque cruel, no es el punto final de la historia, sino un crisol donde se forja una resistencia, una empatía y una fe más inquebrantable. Es en ese acto de perseverancia, en el coraje de seguir adelante a pesar de la desolación, donde la esperanza se ancla, como una semilla que insiste en crecer bajo la tierra más dura. Permitir el dolor es permitir la profundidad de la experiencia humana, pero elegir la esperanza es elegir la trascendencia de la fe. Encontrar fortaleza no significa ignorar la realidad de la pérdida o la agonía. Significa transformar la desesperación en resistencia. Significa reconocer que el sufrimiento, aunque incomprensible, puede ser el crisol donde se forja una resiliencia que ni la felicidad más fácil nos puede dar. Es en la rendición, en la entrega de nuestra fragilidad a un poder superior, donde la esperanza se revela no como una ilusión etérea, sino como una verdad tangible y firme. Permitir el sufrimiento es parte de un diseño más grande, un proceso de refinamiento que nos desafía a profundizar nuestra fe y a conectar con una compasión que es infinita. Cuando todo parece perdido, debemos recordar que la esperanza no es esperar que el dolor desaparezca, sino confiar en que el significado de ese dolor, en última instancia, nos acerca a algo eterno. Nuestra fortaleza reside en la creencia de que somos parte de algo inmutable, un plan que, aunque ahora esté oculto, nos guiará hacia una luz que es eterna. La fe es esa luz, y en ella, encontramos la paz inquebrantable, la promesa de que la esperanza siempre reside más allá de lo que podemos ver.